esta mañana maratoniana. Perdonad a todos los ponentes porque esté ahí limitándonos con el tiempo, para que también la última ponente tuviera tiempo antes de la comida. Os presento a Ana Belén Quesada, viene de la Universidad de Granada y nos va a presentar estilos de crianza y dimensiones de socialización adaptativas y desadaptativas en una muestra de niños hospitalizados y no hospitalizados. Pues adelante, Ana Belén. Gracias. Bueno, el título es muy largo, en realidad es mucho menos de lo que parece. Me han venido genial las dos ponencias anteriores porque este trabajo es el inicio de un intento, ¿no?, por entender efectivamente, como decían las compañeras anteriores, la enfermedad en sí como una perspectiva biopsicosocial, no solo clínica, que es como se estaba entendiendo hasta ahora. En Granada, yo hablo allí a nivel de nuestra ciudad, se está viendo un gran problema a este respecto, sobre todo a nivel familiar, cuando nos dirigimos a ellos, porque los niños tienen únicamente la perspectiva clínica, ¿no? Cuando hablamos de necesidad de ayuda o cosas que se les plantean, ¿no? Y ellos demandan en muchas ocasiones la necesidad de un aporte psicológico, de un apoyo para paliar problemas que quizás sí estén originados por la enfermedad en sí, pero a los que no se les puede dar respuesta desde el punto de vista clínica, ¿no? O quizás no se le debiera dar respuesta desde ese punto de vista. En este caso, este fue el primer trabajo que se hizo, fue con una muestra de niños con enfermedades agudas en general, porque la variable que medíamos principalmente era la variable hospitalización, frente a la hospitalización. Actualmente estamos trabajando con niños con patologías crónicas, que sí estamos viendo resultados más dirigidos a lo que esperábamos. Y bueno, en realidad lo que pretendíamos medir era si había diferencias significativas en cuanto a dimensiones adaptativas a nivel de socialización, como podía ser ansiedad, como podía ser habilidades sociales, y eso relacionarlo de alguna forma con el estilo de crianza llevado a cabo por los padres con estos niños, tanto en una muestra de niños hospitalizados como en una muestra de niños no hospitalizados. Fue el primer trabajo y presentamos un poco. La competencia social la entendemos básicamente como la capacidad que tiene el individuo de adaptarse al medio, ¿no?, para ser capaz de llevar una vida autónoma e independiente y ser capaz de responder a las demandas que nos hace la sociedad de una forma adecuada y correcta. Esta competencia social vamos adquiriéndola paulatinamente con el paso del tiempo, tanto por una serie de habilidades, por la propia educación que percibimos de los padres y la atención recibida de los mismos padres y del entorno en el que nos movemos un poco, pero puede verse en algún momento, ¿cómo decirlo?, puede verse fragmentada o puede verse afectada por factores situacionales que se escapan de nuestro punto de vista, como puede ser la pérdida de un familiar, el divorcio o en estos casos la enfermedad de un hijo, y que normalmente lleva a la hospitalización infantil, que era el punto donde queríamos llevar. Esta hospitalización infantil de por sí es un acontecimiento traumático no solo para la vida del niño, sino para todo su entorno más próximo. Generalmente tiende a ser un acontecimiento traumático más para los padres, mucho más tanto para los padres que para el propio niño, sobre todo cuando son los niños más pequeños. No tienden a darse tanto cuenta de lo que está ocurriendo, pero los padres se tienden a tener muchos problemas de adaptación a esa nueva realidad. Esta hospitalización infantil puede acarrear consigo, según distintas investigaciones, alteraciones a nivel comportamental, cognitiva, emocional, muchos problemas de adaptación, falta de acceso al aprendizaje de habilidades sociales cuando la hospitalización es durante un tiempo muy prolongado, y al propio aislamiento de por sí, al estar fuera de tu contexto rutinario de trabajo. La familia, como decíamos antes, el principal eje que se ve afectado por esto, después aparte del propio paciente, es el primer agente socializador del niño, es de quien aprende las primeras conductas sociales, el hecho de saludar, el hecho de dar las gracias, pedir por favor, son expresiones que se aprenden dentro del núcleo familiar generalmente.
y cuando ésta se ve de alguna forma afectada por la nueva noticia de que hay una enfermedad en su hijo, se tiende a llevar a cabo distintas pautas parentales, estilos de crianza, como puede ser la sobreprotección excesiva, en estos casos demasiado alta en muchas ocasiones, un control razonado, o que dentro de lo que cabe el control razonado, siempre que se ejerza dentro de un contexto afectivo comunicativo, debería de traer consigo consecuencias positivas, o un control excesivo. En la siguiente investigación, como hemos dicho principalmente anteriormente, lo que pretendíamos analizar era hacer un análisis de contraste entre una muestra de niños hospitalizados y otra de no hospitalizados, y esperábamos que estos primeros puntuaran más bajo en habilidades adaptativas, por tanto más alto en habilidades desadaptativas, en este caso ansiedad y depresión como habilidades desadaptativas, y como adaptabilidad, habilidades sociales, relaciones interpersonales y autoestima. Finalmente, esperábamos que los estilos de crianza ejercidos por los padres, en este caso, tendieran más a ser desde una perspectiva de control, pero quizá también por la situación, que fuera dentro de un clima más afectivo, los padres se vuelcan más en los hijos, y que de alguna forma esto favoreciera la propia independencia y autonomía y responsabilidad de estos niños. Los participantes fueron, en este caso, 51 familias, una muestra pequeña, pero acceder a pacientes, acceder a muestra hospitalaria está resultando tedioso, la verdad. 51 familias, 25 de ellos hospitalizados y 25 no hospitalizados. Los criterios de inclusión para pertenecer a la muestra de hospitalizados era que la edad correspondiera entre 3 y 12 años, internalización en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, con un mínimo de 2 pernoctaciones, admisión en la planta pediátrica de cuidados medios y la voluntariedad de la familia. Por otra parte, en cuanto al grupo control, se hizo un análisis no probabilístico por bola de nieve, en el que incluimos a estas 25 familias con variables sociodemográficas. Intentamos que fueran lo más similares posible entre ambos grupos, para intentar controlar al máximo posible. En cuanto a los instrumentos utilizados, para la dimensión adaptativa y desadaptativa utilizamos el VASC. Como es un instrumento muy amplio, si ya lo conocéis, en función de los objetivos del estudio y de las distintas investigaciones leídas previamente para la realización del mismo, decidimos escoger solamente las que vemos aquí: habilidades sociales, adaptabilidad, relaciones interpersonales y autoestima como dimensiones adaptativas, y ansiedad y depresión como dimensiones desadaptativas. Y aún así, fijaros que se quedaba en 85 ítems para los padres y en 72 ítems para los niños, lo cual es bastante grande. Y por otra parte, en cuanto para los estilos de crianza, utilizamos el CRPR de Block, que es un cuestionario que mide 7 dimensiones en total, pero igualmente, para intentar acortar y no hacer muy larga la investigación, el cuestionario, decidimos quedarnos con independencia, control razonado y expresión de afecto. Creíamos que era, según indicaba la bibliografía, creíamos que eran las 3 variables más representativas a tener en cuenta. Procedimiento: en cuanto a los niños hospitalizados, junto con la maestra del aula hospitalaria, nos poníamos en contacto diariamente con las familias que cumplían los requisitos para participar en el estudio, comprobábamos el listado de admisión para ello, informábamos a los padres y a los niños, y a aquellas familias que estaban interesadas en participar se les entregaban los cuestionarios en el mismo aula hospitalaria o en la habitación del niño, dependiendo de la gravedad de la patología, pues trabajábamos en la habitación o no en el aula, y en el momento en que terminaban de rellenar nos llevábamos los cuestionarios. En cuanto a las familias de niños no hospitalizados, se les informaba igualmente de lo que pretendíamos llevar a cabo con la resolución de los cuestionarios. Si accedían a participar, se les entregaban en un sobre cerrado. En todo momento con anonimato en la participación, los sobres se entregaban siempre numerados, para evitar que tuviera que dar nombre en ningún caso, y completaban los instrumentos de evaluación, y en el mismo día o bien mis compañeras o yo o mis compañeras pasábamos a recogerlo al domicilio. En cuanto a los resultados encontrados, vemos que en cuanto a dimensiones adaptativas y desadaptativas
Tras el análisis de contraste no encontramos diferencias significativas entre muestras de pacientes hospitalizados y no hospitalizados, tanto en el rango de edad de 3 a 7 años, que era un instrumento, como el de 8 a 12 años. Nos encontramos con diferencias nulas, nimias, básicamente, entre ambos grupos, con lo cual descartamos las hipótesis iniciales que nos planteamos al inicio de este estudio, planteándonos que quizá pudiera deberse, aparte al pequeño grupo de muestra, a que las enfermedades, como decimos en este caso, eran agudas, las pernoctaciones no fueron un número muy amplio de pernoctaciones, generalmente creo que la media estaba en torno a 3,5 a 4 pernoctaciones, entonces no consideramos que la enfermedad de por sí pudiera ser una variable que afectara a este tipo de dimensiones adaptativas y desadaptativas. En lo que respecta a la diferencia entre estilos de crianza, en la muestra hospitalizada y no hospitalizada nos dimos cuenta que en cuanto a expresión de afecto estaba muy emparejado el resultado, y donde sí había una cierta tendencia a ver diferencia era en control razonado e independencia. Como vemos en la muestra hospitalizada, el control razonado ejercido por los progenitores es mayor, y este control razonado llevaría a una mayor independencia de los propios niños y responsabilidad a la hora de tomar decisiones sobre lo que debían o no debían hacer. Supusimos que podía deberse en gran parte al hecho de que al estar en un ambiente distinto, al tener que seguir una serie de pautas marcadas ya de por sí dentro del hospital, al tener que tomar la medicación y seguir la rutina hospitalaria de por sí, podía haber sido en gran parte lo que hubiese afectado a estos resultados. Y en cuanto a conclusiones y perspectiva, como dijimos, no se han cumplido las dos hipótesis iniciales en cuanto a dimensiones adaptativas y desadaptativas, como he dicho, debido a las limitaciones probablemente que he referido anteriormente. Sí se ha cumplido la hipótesis inicial con respecto a los estilos de crianza, por lo cual se promueve el desarrollo de prácticas basadas en control razonado, siempre y cuando esté dentro de un entorno afectivo y de comunicación, tanto en la muestra hospitalizada como no hospitalizada. También marcamos como posible limitación la de la posible deseabilidad social, al contar únicamente con la perspectiva de los padres para medir esta variable inicial de estilos de crianza. Es algo en lo que estamos trabajando. De hecho, ahora el estudio que estamos llevando a cabo con muestra con enfermedades crónicas, esta variable está registrada tanto desde el punto de vista de los padres como desde el punto de vista de los niños. Sí parece que se están viendo resultados más significativos en cuanto a ese aspecto. Los padres tienden a ser... No sabemos el grado de sinceridad quién esté más encaminado, si los propios niños y los propios padres, pero sí que se observan ciertas diferencias, con lo cual estaremos trabajando en ese respecto, por lo cual la perspectiva es seguir trabajando en esta línea con grupos más amplios y con pacientes con enfermedades crónicas. Muchas gracias por su atención.